Bien, estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a trabajar la clase el día de hoy, que lleva por título Razones trigonométricas de ángulos agudos, preparada para los estudiantes del sexto grado de primaria. Recordemos que en la palabra trigonometría proviene de dos voces griegas, que son trigono, que significa triángulo, y metría o metrón, que significa medida. Es decir, la palabra correcta sería medición de triángulos, ¿no? Medición de triángulos. Cuando hablamos de la trigonometría, básicamente trabaja con los lados y los ángulos de un triángulo, específicamente rectángulo, ¿ya? Hoy día vamos a ver específicamente lo que son las razones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tener que eh, primero recordar unos conceptos previos que los hemos trabajado en capítulos anteriores de geometría. Uno de ellos es justamente el concepto sobre el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se llama así porque está formado por un ángulo de 90 grados. Tiene de sus tres ángulos interiores o internos, uno es de 90 grados y los otros dos son ángulos agudos, es decir, son ángulos cuyas medidas van a estar entre 0 y 90 grados. Se van a ser mayores que 0 grados, pero menores que 90 grados. Ahora, muy importante, recordar que en un triángulo rectángulo, como te dije hace un instante, tenemos el ángulo de 90 grados. Por eso se llama un triángulo rectángulo, porque tiene un solo ángulo de 90 grados. Y también recordemos, y esto lo vimos en los capítulos anteriores de geometría, que en un triángulo rectángulo vamos a encontrar la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, y se ubica siempre o es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Yo lo digo así para que puedas recordar. La hipotenusa va a ser siempre el lado del triángulo que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. En ambos triángulos, el primero, vemos que el ángulo de 90 grados se ubica acá y entonces la hipotenusa sería el lado que está opuesto a este ángulo, que es el de acá, la hipotenusa. Si giramos el triángulo rectángulo y ponemos ahora el ángulo de 90 grados hacia arriba, es lo mismo, ¿no? La hipotenusa va a ser el lado que se encuentra opuesto a ese ángulo de 90 grados. Nunca te olvides eso, por favor. Y los otros dos elementos que tenemos vendrían a ser los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Esos dos elementos vamos a encontrar siempre en un triángulo rectángulo, los catetos y la hipotenusa. Eso trabajamos también en el capítulo de triángulos este año 2025, en la de geometría. Continuando, vamos ahora a recordar también lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy sencillo, es muy fácil y muy famoso en geometría. Trabaja específicamente con un triángulo rectángulo. Como ya dije anteriormente, en un triángulo rectángulo vamos a tener el- los lados que forman el ángulo de 90 grados, en este caso el lado A y el lado B, vendrían a ser los catetos, cateto A, cateto B, porque son los dos lados que están formando el ángulo de 90 grados. Ahora, el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados o frente al ángulo de 90 grados, que vamos a decirle C, va a ser la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras plantea lo siguiente. Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser siempre igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado nos va como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado. No te olvides de esto porque es muy importante para esta parte de la trigonometría, eh, para trabajar lo que son o hallar las razones trigonométricas. Ahora, vamos a lo que nos interesa, las razones trigonométricas. Dice que las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son las diferentes
eh, son las diferentes, son los diferentes cocientes que se obtienen al dividir dos de los tres lados de dicho triángulo. Es decir, la razón trigonométrica es el cociente de la división de dos de los lados del triángulo rectángulo. Puede ser cateto entre hipotenusa o cateto adyacente entre cateto opuesto, etcétera, etcétera. La división de dos lados del triángulo rectángulo nos da un cociente. A ese cociente es el que vamos a nombrar como una razón trigonométrica, ¿correcto? Y esto se forma por el ángulo agudo. Tomamos como referencia el ángulo agudo del triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, como tú puedes observar acá en el gráfico, tenemos tres ángulos internos en un triángulo rectángulo. Pero de esos tres ángulos internos, hay uno que es un ángulo de 90 grados. Ese que te estoy mostrando acá con el puntero del mouse. Y los otros dos que están quedando serían ángulos agudos. Yo puedo trabajar con cualquiera de esos dos ángulos agudos para encontrar las razones trigonométricas. En este caso yo estoy eligiendo este ángulo de acá y lo estoy nombrando el ángulo agudo alfa. Ahí está. No nos olvidemos que es importante reconocer la hipotenusa. Es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Luego tenemos el ángulo agudo. Hay dos. Estoy seleccionando este de acá. Lo voy a nombrar ángulo agudo alfa. Ahora, ya sabemos que estos dos lados que quedan en el triángulo rectángulo, que son esos dos lados que forman el ángulo de 90 grados, van a ser los catetos. Pero ahora vamos a especificarlos o vamos a nombrarlos de la siguiente manera. El lado del triángulo rectángulo que se encuentre frente al ángulo agudo que he seleccionado se va a llamar cateto opuesto al ángulo agudo. ¿Sí? Y el otro cateto, voy a decirlo así, que se encuentra al lado del ángulo agudo, alfa, vamos a llamarlo cateto adyacente. Es muy importante que sepas diferenciar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente al ángulo agudo que estés trabajando en el triángulo rectángulo, y también que sepas identificar cuál es el ángulo de 90 grados y cuál es la hipotenusa, porque esa es la información que tú necesitas para poder encontrar las razones trigonométricas. Si no puedes identificar cuál es el cateto opuesto, adyacente, o hipotenusa, o el ángulo agudo, o el ángulo de 90 grados, entonces no vas a poder encontrar las razones trigonométricas. Entonces te voy a repetir. En un triángulo rectángulo tenemos el ángulo de 90 grados, ¿correcto? El lado que se encuentra opuesto o frente a ese ángulo de 90 grados viene a ser la hipotenusa. Aparte del ángulo de 90 grados, tenemos dos ángulos más dentro de un triángulo, dos ángulos internos más en un triángulo. Esos dos ángulos van a ser agudos. Yo selecciono este ángulo de acá, este ángulo agudo que se encuentra acá, y lo voy a nombrar el ángulo agudo alfa. Ahora, el cateto o el lado que se encuentra opuesto a ese ángulo agudo o se encuentra frente a ese ángulo agudo se va a llamar el cateto opuesto del ángulo agudo, al ángulo agudo. Y el otro cateto que me está quedando, que se encuentra, yo lo digo así, que se encuentra junto o al lado del ángulo agudo alfa, se va a llamar el cateto adyacente al ángulo agudo. ¿Ya? Eso tienes tú que identificar para que puedas realizar los ejercicios. Un poquito más, ahora sí, vamos a conocer cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Mira, esto es lo que tú tienes que aprender, ¿ya? Por ejemplo, si queremos hallar el seno, acuérdate que te he dicho que la razón trigonométrica es el cociente de la división de dos lados del triángulo rectángulo, ¿correcto? Ahora, en el caso si yo quiero hallar el seno de un ángulo agudo, en este caso del ángulo agudo alfa, voy a tener que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero hallar el coseno
tendré que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es lo que tú tienes que grabarte, es lo que tienes que estudiar, lo que tienes que aprender, estas razones trigonométricas. Luego también tenemos la tangente y la cotangente, ¿ya? Para hallar la tangente, como tú puedes ver ahí, para la tangente, tendrías que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y para hallar la cotangente, tendrías que dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y la última función que vamos a ver, o razón que vamos a ver, serían la secante y la cosecante. Para hallar la secante tendrías que dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y para hallar la cosecante, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Eso es lo que tú tienes que tienes que aprender para que puedas aplicar en los ejercicios que te vamos a plantear. Vamos a ver un ejemplo rápido y sencillo para que tú te vayas habituando al manejo de las razones trigonométricas. Definitivamente que ya en el nivel secundaria vas a profundizar aún más este tema o este punto. ¿Ya? Acá te pongo un ejemplo. Dice, como te decía, ahora, por ejemplo, mira, dice este ejemplo, calcula las 6 razones trigonométricas, perdón, del ángulo θ a partir del siguiente triángulo. Perdón, acá me están dando un triángulo, como tú puedes observar. Es un triángulo rectángulo. Como tú puedes observar, es un triángulo rectángulo. Si observamos la información que me está proporcionando, diríamos que el valor de ese cateto adyacente es 12. Es un cateto adyacente porque se encuentra, vamos a decirlo así, adyacente al ángulo agudo θ. Y el valor del otro cateto, que sea el cateto opuesto al ángulo agudo, me dicen que es 5. Me faltaría un tercer valor que correspondería a la hipotenusa, porque se encuentra es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso me dice que es X, significa que no tengo el valor de la hipotenusa. Ahora, si yo quiero encontrar las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas, debo tener sí o sí el valor de la hipotenusa. No puedo empezar a hallar las razones trigonométricas si no tengo el valor de la hipotenusa. Ahora, para hallar esa hipotenusa, lo que yo tendría que hacer como primer paso para resolver este ejercicio sería encontrar o aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa. Y es algo sencillo, tú ya lo hemos hecho anteriormente. Lo que vamos a hacer simplemente iríamos, a ver, la hipotenusa que es x elevado al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. El resto sería simplemente operar hallando esas potencias y aplicando las operaciones básicas para encontrar el valor de la hipotenusa. Todos sabemos que 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Sumando ambos resultados, las potencias, tendría 169. Ahora, ese exponente cuadrado o ese exponente 2 que tengo en la variable x, lo voy a pasar al otro lado en forma de radicación o índice de radicación, que en este caso sea raíz cuadrada de 169. Acuérdate que una ecuación, siempre que transponemos términos de un miembro a otro, se realiza el cambio de operación opuesta o contraria. Si es suma, pasa con resta. Si es multiplicación, con división y viceversa. Si es potencia, pasará como radicación. Si es radicación, pasará como potencia. Y la raíz cuadrada de 169, que es una raíz básica, exacta, lo que viene de un cuadrado perfecto, diríamos que es 13. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa
que yo necesito para resolver mi ejercicio sería 13. Ya con el valor de la hipotenusa, ya podemos empezar a hallar las razones trigonométricas que me están pidiendo, en este caso las 6 razones. Es sencillo. Como tú ves acá, te coloco el triángulo y ya estamos colocando sus valores. Cateto adyacente, 12. Cateto opuesto, 5. Hipotenusa vale 13. Empecemos hallando el seno y el coseno. Dice que para hallar el seno tienes que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, entonces yo sé que el cateto opuesto vale 5. Voy a dividir 5 entre 13. Y el coseno sería el cateto adyacente, que es 12, entre la hipotenusa. Si la fracción que se forma ahí es irreductible, como en este caso, quedaría ahí la respuesta. Pero si pudieras simplificar, se tiene que simplificar o reducir esa fracción hasta que sea irreductible. Vamos a hallar ahora la tangente y la cotangente. Para hallar la tangente, dice que es el cateto opuesto, que en este caso sería 5, dividido entre el cateto adyacente. Ahí está, 5 entre 12. Ya tienes ahí. No se puede simplificar y es irreductible esa fracción que se ha formado. Y para hallar la cotangente sería el cateto adyacente, que sería 12, perdón, entre el cateto, pues a lo contrario, ¿no? Al revés, que sería 12 entre 5. Y finalmente hallamos la secante y la cosecante. Para hallar la secante, simplemente dividimos la hipotenusa, que es 13, entre el cateto adyacente, que sería 12. No se puede simplificar, ahí termina. Y para hallar la cotangente, simplemente dividimos la hipotenusa nuevamente, que es 13, entre el cateto opuesto, que sería 5. Listo, ahí encontré las 6 razones trigonométricas. Vamos a dejarlo así en forma de fracción. Si pudiéramos, vuelvo a repetir, dividir o reducir esa fracción, hay que hacerlo. En este caso, las fracciones que me han salido son ya irreductibles, por lo tanto, ahí quedaría. Ya encontré las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Lo que tienes que aprender, uno, como te vuelvo a repetir, es recordar los conceptos básicos de un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, que son los catetos. Segundo, recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Tercero, recordar que esos catetos, con relación a un ángulo agudo, van a ser 2. El que se encuentra frente u opuesto al ángulo agudo se va a llamar cateto opuesto al ángulo agudo. Y el que se encuentra a su costado se va a llamar cateto adyacente al ángulo agudo. La hipotenusa va a ser siempre el lado que se encuentra frente u opuesto al ángulo de 90 grados. Si tú identificas esos elementos, ya estamos con un 50% del trabajo. El otro 30% sería que te aprendas las razones trigonométricas. ¿Qué es lo que vas a dividir? Para hallar una razón trigonométrica, como te dije hace un instante, es dividir, es el cociente de dividir dos de los lados del triángulo rectángulo. En este caso, mira, puede ser cateto opuesto con hipotenusa, cateto adyacente con hipotenusa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú tienes que aprender. El resto, como tú ves, es sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Correcto? Entonces, estudiantes, te publico este video para que vayas estudiándolo, repasándolo y cuando ya lleguemos a clase, hagamos el refuerzo y la práctica correspondiente. Sí, muchísimas gracias.